Yo recuerdo estar en la sala de mercados y los propios ingleses decirme pues, que el euro había sido un experimento muy bonito, pero fallido. Creo que más que la conversación de euro y dólar va a ser cuál va a ser lo siguiente que nos ponga en contacto a todos. Y yo creo que la inflación es el monstruo que se va comiendo poco a poco nuestros ahorros. Creo que ante la inflación, educación financiera y todo el mundo a invertir. ¿Podemos empezar con un 5% del sueldo? Pues con un 5% del sueldo. Oye, ¿que lo necesito todo? Pues haz un 1%. Pero oblígate a hacer un 1. En general es un tema de cultura financiera. El inversor americano, desde que tiene uso de razón, parte de su sueldo, etcétera, lo invierte automáticamente. Nosotros o lo gastamos o lo dejamos en la cuenta corriente o como mucho, pues quizá compramos una casa y esa es nuestra inversión. Hay bancos que por operar un ETF te cobran 1 euro y otros que te cobran 20. Cuando vayáis a ejecutar ETFs, preguntéis sobre estas comisiones y si os parecen abusivas o si no os gustan, intentad negociarlas. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy estoy aquí con Macarena Velazco. Macarena tiene 12 años de experiencia en la banca y en los mercados financieros. Se dedica a la venta de ETFs en Invesco, una de las gestoras con más activos de todo el mundo. Hablamos de más de 1.8 billones de dólares. ¿Cómo estás, Macarena? Hola, buenos días, Adrián. Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Es un placer. ¿Cómo llegas al mundo de la banca? ¿Cómo así que empiezas a meterte en este mundillo? Pues la mentira sería que lo tenía súper planeado, que me encantaba la banca y que siempre he querido hacer banca. La verdad es que yo creo que es un proceso. Cuando tú estás en la universidad, yo estudié Administración de Empresas y Derecho, al final las posibilidades de trabajo son muchísimas. Y lo que sí que intenté durante la carrera es trabajar en todas las empresas que pude haciendo prácticas antes de tomar la decisión. Entonces estuve en un par de despachos de abogados, estuve en Moody's donde aprendí muchísimo y tuve unos grandes mentores, la agencia de rating, y luego finalmente hice mis últimas prácticas de quinto a sexto de carrera en Barclays, en Londres, en la mesa, en mercados puros, en renta fija. Y la verdad que me encantó. Me encantó, me gusta el mundo muy dinámico, me gustan las matemáticas, me gusta la parte internacional y un poco fue una consecuencia de ir probando cosas hasta acabar en el mundo financiero. Y ahí fue cuando empecé pues, en Barclays, en banca de inversión en este caso, y hasta hoy que estoy en Invesco, que es otra manera de mundo financiero, pero al final todo está dentro del mismo universo. Llevas un montón de años en el mismo sector. ¿Cómo has ido viendo la evolución? Porque al final la banca cambia muchísimo a día de hoy. Ya tenemos neobancos. Además estuviste en Barclays, banco inglés, en esa época, ¿no? Donde la City era como prácticamente Nueva York y Manhattan, aquí europeo. ¿Cómo has ido viendo esa evolución? Pues es buena pregunta, porque es verdad que las dos plazas financieras, te iba a decir que son o eran, porque ahora ya hay más, ¿no? Puedes tener Tokio, Singapur, etcétera, pero tradicionalmente han sido la City de Londres y Wall Street en Nueva York. Entonces, sí, cuando llegué allí era 2012, la industria tenía todavía muy presente la crisis financiera, la quiebra de Lehman Brothers en 2008. Era un momento difícil. Además, yo recuerdo llegar allí en junio. En julio, Mariano Rajoy aquí en España pidió el rescate financiero para los bancos, 100.000 millones de euros. Empezaste justo en ese momento donde como que parecía que el sector desaparecía, ¿no? Había muchísima desconfianza en el sector financiero, muchísima desconfianza en el euro y en la Unión Europea como proyecto. Yo recuerdo estar en la sala de mercados y los propios ingleses decirme pues, que el euro había sido un experimento muy bonito, pero fallido, y ya está. Y cada uno íbamos a volver a nuestras divisas anteriores. Que podía haber sido el caso, pero en septiembre de ese año Mario Draghi salió con su famoso Whatever It Takes, ¿no? Que hizo que, que esa confianza en el euro y en la Unión Europea volviese, ¿no? Que se sintiera ese apoyo del Banco Central Europeo por detrás y desde ahí pues ya empezamos a salir para adelante. Pero que fueron momentos muy complicados y estos años han ido, creo que la banca da un cambio bastante radical a nivel regulatorio, a nivel de transparencia, y lo has mencionado, a nivel de digitalización. Lo que estamos viendo ahora es otra manera de bancos, ¿no? Otra manera de ser bancos, otra manera de acercarse al inversor final y al cliente final. Plataformas mucho más ágiles, más sencillas, que también están haciendo que los bancos tradicionales también cambien su propuesta de negocio. Uh-huh. Entonces sí, ha habido cambios de distintos tipos, yo creo que todos a mejor. Y seguiremos viéndolos. Y hablas de que el euro durante un
un momento como que la gente perdía la confianza, incluso los americanos. ¿Tú crees que a día de hoy el euro va por buen camino? ¿De verdad la gente confía? Porque yo siento que como estos últimos años está volviendo a pasar un poco lo mismo con el euro y con el dólar, ¿eh? Pero también lo siento especialmente con el euro. Es verdad que el euro es una divisa que al final pues aglutina distintas economías, mientras que el dólar lo que te representa es una economía común, ¿no? Esa es la diferencia. Por eso quizá el euro trae más, no te voy a decir problemas, pero como más incertidumbre en determinadas circunstancias cuando las economías no van todas en la misma dirección y a unas les afecta de una manera y a otras de otra. Yo sí soy particularmente creyente del euro, creo que ha facilitado mucho en general las transacciones, la movilidad, la agilidad, ha facilitado en general la vida de los europeos. No digo que no la haya encarecido, pero creo que se hubiese encarecido también de otras maneras, no solo por esta divisa común. Y lo que sí plantearía es que quizá el siguiente paso son las divisas digitales, ¿no? Es decir, esto va a pasar, no va a pasar, y si pasa, ¿cómo va a ser? Sí puede ser que el futuro pues tengamos un modelo de pagos que sea muy único y que no haya que estar intercambiando divisas, o puede que no. Pero creo que más que la conversación de euro y dólar va a ser cuál va a ser lo siguiente que nos ponga en contacto a todos y donde se permitan pagos, ¿no? De manera ágil, no sé si es a través de blockchain, etcétera, pero que sea todo ágil y sencillo, sobre todo. O sea, tú te imaginas en un futuro una divisa internacional, ¿no? Que sea... Sí, es decir, al final, ¿qué es el euro? ¿Qué es el dólar? Es un método de cambio, ¿no? Yo que necesito esto y para adquirirlo o te doy otra cosa o te doy estos euros, ¿no? Entonces, pues que esa manera de intercambio, si es global, quizás es más ágil. Yo todo lo que sea ágil, sencillo, coste competitivo, ¿por qué no? Otro momento que vives en tu carrera profesional dentro de la banca, que cuando lo ves desde fuera, yo creo que a mucha gente, y me incluyo, nos cuesta entender qué es lo que pasa, es cuando un banco compra otro banco. En tu caso, cuando estabas en Barclays, Barclays compra la Caixa. ¿Qué es lo que ocurre ahí exactamente? Bueno, siendo españoles yo creo que es buena pregunta porque muchos empleados de España han vivido fusiones, adquisiciones de bancos, ¿no? Ha habido una gran concentración, bueno, estaba muy disperso, había muchas cajas, había una gran concentración del sector bancario, se supone que para volverlo más eficiente. En nuestro caso fue una apuesta estratégica de Barclays, quiso salir del mercado español, pero fue curioso, cuando esa mañana salió en prensa que CaixaBank compraba Barclays, sí que es verdad que en la sala de mercados había mucha incertidumbre y yo en ese momento ya estaba en Madrid. Pero no, vinieron nuestros responsables de mercados y nos dijeron que justo nuestros departamentos estaban excluidos de la transacción, porque CaixaBank compraba toda la parte corporativa, toda la parte retail, la parte de banca privada de Barclays, pero la parte de banca inversión quedábamos fuera de la operación porque pertenecíamos a Londres, no pertenecíamos a España, vamos allá a Reino Unido. Así que en ese momento no viví la integración como tal, sí que pues, mis compañeros pasaron a ser parte de otra entidad y hoy sigo teniendo pues, contacto con muchos de ellos, pues ahora mismo como clientes de CaixaBank, en lugar de compañeros de Barclays. El mundo financiero es un mundo principalmente de hombres. ¿Qué retos has tenido al ser mujer en un mundo tan masculino? Y sobre todo, ¿qué consejos le darías a las mujeres que quieren entrar en este sector? Efectivamente, el sector financiero todavía es bastante masculino y de hecho cuando yo entré, mi equipo en Barclays solo había tíos, no solo en el equipo, en el departamento. Por encima solo tenía jefes, no había referencias femeninas en ese momento, por lo menos no en la parte de renta fija. Y bueno, yo sinceramente en ese momento, bueno, a lo largo de mi vida profesional por ser mujer en sí no he sentido en ningún momento discriminación, vamos a ser súper sinceros. Otra cosa es, y creo que aquí me quito la careta y voy a decir la verdad, que cuando decides ser madre, pues sí que te puedes encontrar situaciones que te pueden gustar más o te pueden gustar menos, empresas que te van a apoyar más y que te van a apoyar menos, y equipos o personas que te van a apoyar más y otros que te van a hacer algunos comentarios, te van a sentar mal y te van a apoyar menos. Entonces a mí me ha pasado de todo, no voy a dar ejemplos concretos,
Pero creo que hay que ser fuertes en ese momento, hay que tener claras nuestras prioridades, es súper importante ser madres. Yo animo a todas las mujeres a trabajar, pero ser madres, porque necesitamos que la maternidad en el mundo desarrollado se acelere y se incremente. Es nuestra economía del futuro. Queremos invertir, estamos hablando de inversiones. Si estamos hablando de inversiones, necesitamos que esa población que viene consuma, se pueda hacer cargo de nuestras pensiones, etcétera. Pero bueno, dentro de que no solo quiero que respeten a las madres, sino que quiero que las apoyen, que esto sería otro tema. Como me dices que qué consejos les daría a las chicas, yo creo que para entrar en el mundo financiero, seas chico o chica, es lo mismo. Es decir, muestra interés, trabaja duro, fórmate, ¿sabes? Estudia CFA, finanzas, lo que tengas a tu alrededor, ¿no? Y sé inquieto. Si te gusta el mundo financiero, intenta pasar por una sala de mercados en Londres o Nueva York, que es divertidísimo, y ahí es donde vas a vivir el mercado de verdad. Pero en concreto, si eres mujer, te diría que no tengas miedo, que tengas confianza en ti misma, porque al final, hemos visto algunos estudios, Harvard, de hecho, en el año 2000 y pico, ya no recuerdo cuándo, sacó un informe en el que un estudio que decía que cuando salía una oferta de trabajo, la mujer solo solicitaba el puesto de trabajo si cumplía 100% de los requisitos que se pedían, mientras que el hombre, cumpliendo apenas un 50%, ya se sentía súper cualificado para el puesto, ¿no? Entonces, ¿es un tema de que no nos sentimos cualificadas o es un tema de que sentimos una responsabilidad de que estas son las normas del juego y queremos cumplir las normas del juego? Bueno, sea por lo que sea, yo a las mujeres les animo a creer en ellas, a mostrar mucho interés y a no pararse cuando son madres. Es decir, la maternidad es preciosa, es agotadora, pero pedid ayuda a los que están a vuestro alrededor, a vuestros maridos, parejas, padres. Si podéis tener la suerte de contratar a alguien que os pueda ayudar en casa, yo creo que esa es la clave de la cuestión. Por poner un ejemplo, en mi casa mi marido es Ministerio de Educación y se encarga de todos los coles y yo soy Ministerio de Finanzas y me encargo de todo el tema de las inversiones. Entonces, no necesariamente tenemos que encargarnos de los coles nosotras, o si nos gusta, sí, hagamos lo que nos apetezca o lo que queramos hacer, pero que no nos autopongamos nuestros propios límites. Y si vemos que algo nos asusta, estamos agotadas, etcétera, busquemos ayuda, porque al final hay manos ahí fuera que nos pueden echar cables y nosotros podemos seguir creciendo profesionalmente, pero depende de nosotras. Y también pues pidámoselo a la empresa, sí, es que seguro que nos pueden ayudar. Cuando hablamos de bancos, tenemos la parte más retail, por así decirlo, para todo el mundo, y luego está la parte de banca privada, ¿no? Destinada más a gente que va a invertir o que tiene más dinero en la cuenta de ese banco. Estuvimos con Antón, que justamente es que nos ha conectado, y él estuvo en JP Morgan y os comentaba que para entrar en banca privada en JP Morgan tenías que tener, creo que eran $10 millones o algo así. En bancos que no son JP Morgan, por ejemplo Barclays, La Caixa o bancos que todos conocemos más aquí en Europa, para entrar a la banca privada no hace falta tener tanto dinero. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se diferencia en base a tu experiencia? Pues mira, en mi experiencia, yo creo que banca privada se puede considerar a muchos sectores distintos, o muchos segmentos, mejor dicho. Tú has hablado de 10 millones para JP Morgan, quizás estamos hablando de 500.000 euros para otro banco, pero es verdad que es un asesoramiento como muy premium, porque al final, ¿quién tiene este dinero? Pues muy poca gente, si lo vemos en porcentajes, ¿no? En las personas españolas, por ejemplo, hablando de España. Lo que sí que estamos viendo es una evolución en la banca privada, es decir, automatización, sobre todo de asesoramientos, ¿no? Donde creo que Antón, como mencionabas, o plataformas como Trade Republic, seguramente van a abrir mucho camino a este tipo de asesoramientos y decir, oye, pues quizá no hay tanta gente con 1 millón de euros, 2 millones, menos aún con 10 millones de euros. Me voy a enfocar en un mercado con menos patrimonio, ¿no? Pero que también tienen ganas de invertir y que son muchísimos más. Entonces, toda esa parte que antes era súper exclusiva de banca privada y solo se estaba muy reservada para los grandes patrimonios, si ese asesoramiento se automatiza un poquito más y se llega a toda la parte de la población que no está en premium, al final hay un mercado enorme que quizá todavía no está explotado o se está empezando a explotar y que están deseando invertir, aprender y ser parte de ese ecosistema de inversión. Yo sé que a ti te gustan tanto los neobancos, hablando de Trade Republic, pero también la banca tradicional. Yo creo que también pueden convivir perfectamente y que se pueden utilizar los dos. En mi caso yo uso los dos.
¿Cómo ves la forma correcta de utilizar un banco tradicional de toda la vida y también un neobanco? Me preguntas sobre la forma correcta. Yo siempre digo que la forma correcta, cada uno tiene su forma correcta, pero es verdad que yo puedo ser un poco como tú. Yo tengo mi banco tradicional y luego tengo, pues te diré, 7 cuentas en bancos digitales, no solo una. Entonces, al final, pero esa soy yo. Yo me dedico al mundo de inversión, hablo con muchas plataformas digitales, me gusta conocerlas a todas, cada una tiene unos beneficios distintos y me gusta aprovecharme de todos ellos, la verdad. Si uno me da el tipo de interés del Banco Central Europeo, pues yo le voy a poner el dinero para que me dé la parte monetaria, pues la voy a tener con ellos. Si otro me permite transacciones de divisa a un coste bajísimo, pues también voy a tener otra cuenta con ellos. Si otros me permiten una experiencia de trading a unos costes baratísimos, pues también voy a tener una cuenta con ellos. Entonces, lo que yo creo es que nuestra generación, o la generación que está más abierta a no solo tener un banco tradicional, va a estar también abierta a probar distintos tipos de experiencia en lo que le van ofreciendo las plataformas digitales. Mis padres, por ejemplo, creo que les costaría más tener, aparte de su cuenta normal, otras 3 abiertas digitales. Quizá una, y porque yo les he pedido que se la abran, ¿no? Entonces, sí que creo que vamos por ahí. Lo correcto para mí sería tener 1 o 2 cuentas súper eficientes. Sabes, que cada vez el mercado se vaya haciendo más eficiente por sí mismo, que las bancas tradicionales se digitalicen mucho más y sean muchísimo más competitivas en precio. Y bueno, yo es que creo en la competencia, soy una firme creyente de la competencia, porque creo que nos hace mejores, nos hace mejor la oferta y siempre va a ser buena para el usuario. Entonces, lo correcto, pues sí, estoy contigo. Todo. Porque igual hay gente que dice, ¿no? Van a acabar los bancos tradicionales porque nacen los otros. Pero al final no, lo que les va a pasar es que están viendo que la gente saca su dinero para ponerlo en otra cuenta y tienen varios bancos y van a querer ofrecer mejores cosas para que el dinero vuelva y al final lo que tú dices, la competencia mejora los productos y los sectores. Bueno, y va a mejorar esas bancas tradicionales. Desde mi punto de vista todavía están muy atrás. Es decir, los costes de custodia, cuando quieres operar un ETF en un banco tradicional, te ponen hasta mínimos. Tienes que tener un mínimo de tanto patrimonio para comprar un ETF. Pero señores, que es un fondo cotizado, es como una acción. ¿Cómo voy a tener que tener un patrimonio mínimo? ¿O cómo me va a cobrar usted X tantos euros por hacer esta operación? Pues eso existe. Y como las personas que tienen su cuenta tradicional y no han probado las digitales, pues no saben cuál es esa otra experiencia, o quizás que no son inversores activos, pues bueno, hay una, no te voy a decir, una ineficiencia de mercado en este momento que poco a poco se irá corrigiendo según más usuarios empiezan a utilizar todas las plataformas. Sí, sin duda. En Invesco tenéis productos financieros que los comercializáis en brokers, en neobancos, en bancos tradicionales, probablemente en más sitios que me deje. ¿Cómo es el proceso de crear un producto financiero? Porque tiene pinta de ser bastante complejo. No, pues no es tan complejo. Al final, ponte un ETF, imagínate. Porque en Invesco sobre todo hacéis ETFs y fondos de inversión, ¿no? Eso es. ¿O únicamente los dos? No, compramos edificios de real estate, tenemos fondos, construimos CLOs, hacemos ETFs, es decir, tenemos muchos soluciones productos de inversión con distintas para los clientes. Tenemos una oferta gigante de oportunidades tanto en Estados Unidos como en Europa, pero es verdad que los 2 grandes productos que vendemos son fondos de inversión y ETFs. Entonces es quizá por lo que más nos conoce la gente. Si te pongo el ejemplo de cómo creamos un ETF, vamos a hacer uno que hemos lanzado el año pasado. Vamos a ponernos en el Nasdaq equiponderado. Pues nosotros decimos, oye, ¿qué necesita el mercado? ¿No? Evaluamos las necesidades del mercado o de nuestros clientes. Nosotros, como somos gestora independiente, es decir, no tenemos a alguien detrás que directamente nos vaya a comprar los ETFs, sino que son los clientes externos, terceros clientes, los que van a confiar luego en nosotros, pues intentamos ver qué necesita el mercado. Pues en este caso vemos que hay una concentración muy alta en índices americanos como el Nasdaq y que hay una necesidad de diversificar esa concentración. Muy bien, hablamos con el Nasdaq. Decimos, oye, podemos lanzar un índice que sea equiponderado entre todas las acciones del Nasdaq en lugar de que sea por capitalización bursátil. ¿Qué es lo que quiere decir? Que sería el Nasdaq y que lo que tiene ese ETF es
exactamente el mismo porcentaje de todas las acciones dentro del Nasdaq. Eso es. El Nasdaq 100, vamos a decir lo que es el más famoso, ¿vale? Pues normalmente tienes las 100 acciones, ¿no?, más grandes en capitalización del Nasdaq. Aquí lo que hablamos con el Nasdaq es para que ellos creen un índice que es estas mismas 100 acciones, pero con igual peso por las 100, es decir, 1 entre 100. Porque lo que ocurre también para que la gente lo entienda, en el oficial, por así decirlo, que si inviertes en ese ETF, vas a comprar igual un 15% en Apple, Claro, tal en Nvidia. eso es lo que te pasa en el Nasdaq 100 por capitalización bursátil, que al final las 7 magníficas tienen un porcentaje altísimo sobre el índice. Entonces estás muy expuesto a 7 compañías de 100. Aquí vas a tener la misma exposición a esas 100 compañías, no hay diferencia. Entendido. Entonces se habla con el proveedor del índice y decimos, oye, ahí está en necesidad del mercado, si lanzas este índice, yo lanzo el ETF, ¿no?, y te compro, digamos, los derechos por el uso de ese índice. Entonces, bueno, una vez que se ha elegido esta estrategia y se ha tomado la decisión, ahí se pone en marcha la creación del ETF. Se empiezan a hacer una serie de aprobaciones internas, externas, regulatorias. Se habla con los creadores del mercado, porque lo que tú necesitas cuando lanzas un ETF es que ese ETF tenga mucha liquidez, tenga unos spreads ajustados, es decir, tengas partners fuera en el mercado que te lo vayan a estar cotizando de manera muy eficiente. Se habla con estos, los que se llaman Authorized Participants, que van a ser los creadores y destructores del ETF, ¿vale?, y los Market Makers, que pueden ser los mismos o pueden ser más, que van a estar dando precios de este ETF. Finalmente se lista en la bolsa y ya desde entonces lo puede comprar cualquier persona. Tú, yo, el Banco Santander o quien quiera. Increíble, parece simple así explicado, pero bueno, seguro que es un proceso de meses, incluso años, ¿no? Entiendo. Es proceso, sí, yo te diría meses, la verdad. Meses. Intentamos que sea ágil, pero al final, sobre todo, las aprobaciones regulatorias son las que tardan un poquito más. Una duda que le surge mucho a la gente, y con razón, es, oye, ¿qué diferencia un ETF de un fondo de inversión de toda la vida? Es una buena pregunta, la verdad. Yo siempre digo que el ETF coge las virtudes de una acción cotizada en bolsa con un fondo de inversión de toda la vida, porque al final te va a dar la liquidez, la cotización, ¿no?, esa realidad inmediata del mercado, y al tiempo vas a tener las características buenísimas de un fondo de inversión, que al final es un conjunto de acciones que te va a dar una diversificación inmediata, ¿no?, y todo esto pues en un solo instrumento. Cuando decimos ETF, además, estamos hablando, diferenciándolo de un fondo de inversión, estamos hablando de un tipo de instrumento que va a ser igual para cualquier partícipe del mercado. Una vez que listas el ETF en bolsa, lo que decíamos antes, da igual que lo compre Adrián, que lo compre Macarena o que lo compre el Banco Santander, que la experiencia, los costes, la liquidez va a ser igual para los dos. Cuando hablamos de un fondo de inversión, no siempre es igual. Muchas veces tienen mejores condiciones los inversores institucionales que los retail, hay distintas comisiones para unos y para otros, etc. Luego también un ETF a mí me parece muy importante que es 100% transparente en la mayoría de los casos. Los ETFs pasivos van a replicar un índice y son 100% transparentes. Siempre tienes la información. Con un fondo de inversión, al final hay un gestor por detrás que está haciendo como la receta para la cocina, por decirlo de alguna manera, y no siempre nos va a dar su secret sauce, ¿no? Entonces, no siempre vas a tener esta transparencia tan inmediata, pero por el hecho de que hay un gestor por detrás que está seleccionando los valores, seleccionando los bonos, etcétera, para intentar dar esa rentabilidad adicional. Y luego, pues los ETFs pueden ser activos o pasivos, la mayoría son pasivos, sabes 100% lo que tienes, no vamos a intentar batir al mercado, es el mercado que tú elijas. Y los fondos de inversión, pues generalmente lo que tienen es un gestor por detrás que te intenta batir al mercado. A veces lo consiguen, a veces no. Porque con un ETF pasaría igual que con un fondo indexado, que al final cuando tú compras ese ETF, el ETF como tal tiene todos los activos comprados a su vez, ¿no? Hay distintas maneras de replicar un ETF, pero si lo dejamos en la manera más sencilla, sí. Un ETF lo que va a hacer es darte exposición exactamente a lo que tiene el índice, ¿no? A las acciones, a los bonos, a las materias primas que tiene el índice que estás replicando, ¿vale? Digo que hay varias maneras porque lo puedes comprar exactamente, puedes hacer una optimización, hay otras maneras de replicación de ETFs. Esto es quizá otro mundo. Sí. Cada gestora, ¿no?, también lo hace a su manera. Se puede hacer, sí, se puede hacer de distintas maneras. Y un fondo índice
lo mismo, pues va a comprar todas esas acciones y también puede usar una optimización o puede comprar exactamente las acciones. La diferencia es que uno va a estar cotizado en la bolsa y el otro no. El otro te va a dar un precio una vez al día. Uh-huh. Al final, ETFs existen un montón, desde a las del Nasdaq, SP500, de rates, de renta fija variable, de todo, que también es lo interesante, que te permite, comprando un activo, estar súper diversificado. Y al final yo personalmente invierto en ETFs. O sea, no invierto en acciones, todo a través de ETFs. Y ya está. Y algo que creo que también es lioso para la gente es que igual dice, vale, quiero invertir en un ETF al SP500. Y entra en su banco, donde sea, y ve que hay 27.000 ETFs de distintas gestoras de acumulación, de distribución, de ponderado, no ponderado, y al final te lía. ¿Cómo puede entenderlo la gente? Porque, por ejemplo, empezando en la primera pregunta de esto, comprar un ETF indexado a un índice de una gestora u otra, al final da igual. Estás comprando lo mismo, lo que depende son comisiones y tal, ¿no? Eso es. Sí, yo la verdad es que comprendo perfectamente esta frustración y de hecho hay dos tipos de proveedores de ETFs, ¿no? Los que te dicen, mira, yo te voy a dar todos los ETFs del mercado, que sinceramente a mí me parece lo más inteligente. Y luego hay otros que te dicen, yo te voy a hacer un filtrado. Pero en ese filtrado, pues yo tengo mis preferencias, etcétera, y te voy a decir cuáles te voy a dejar para comprar. ¿Qué pasa? Que a mí cuando me limitan el menú no me gusta porque no tengo todas las opciones que quiero. Prefiero elegirlo. Pero también entiendo que cuando tienes todas, pues te puede pasar lo que comentabas, ¿no? ¿Cuál elijo? Ahora tengo 7 opciones del S&P 500. Yo siempre recomiendo ponerlo en orden de rentabilidad y de tracking difference. Si te permite tu plataforma ponerlo en orden de tracking difference. El tracking difference, para que nos hagamos una idea, es la diferencia del índice con el ETF. Y eso, al final, lo que te va a dar es, oye, la comisión de gestión que has estado pagando durante los últimos años, la operativa, si ha habido errores en la gestión del ETF, etcétera. Es decir, te va a hacer un análisis un poco de todo lo que ha podido tener el ETF que te está desviando del índice. Uh-huh. Entonces, yo a los usuarios siempre les diría ponerlo en orden de rentabilidad y ponerlo en orden de tracking difference. Y aquel que tenga mejor rentabilidad con menor tracking difference, ese es el que tenéis que comprar. Parece buena estrategia. En España siempre se ha hablado muchísimo de fondos de inversión porque tiene ventajas fiscales. Puedes cambiar de un fondo a otro sin tener que pasar por caja. Pero con los ETFs no. Aún así, tú eres súper fan de los ETFs. ¿Crees que, aun teniendo esta situación, es más interesante invertir en ETFs residiendo fiscalmente en España? Es buena pregunta. Te empezaría diciendo que la situación de España es única en el mundo. Es decir, no hay otro país en el mundo que favorezca a los fondos respecto a los ETFs. España es un oasis donde solo pasa esto. Para que te hagas una idea, en Estados Unidos es al revés. Los ETFs tienen una ventaja fiscal sobre los fondos. Pero bueno, dicho esto, vivimos en España. Bueno, yo no. Yo vivo en España y yo invierto en España. Entonces, es verdad, yo invierto en ETFs y en fondos índice. Tengo algún fondo también, pero en general sí creo que tiene sentido la inversión en ETFs a pesar del tema de la traspasabilidad y de los impuestos que podamos llegar a pagar, obviamente cada uno dependiendo de su patrimonio y de la cantidad que tiene que pagar o las veces que vaya a rotar su portfolio, pero por dos razones. Uno, cuando tú estás comprando y vendiendo un ETF estás tributando en este momento. Cuando tú en un fondo vas a tributar a futuro, es verdad que el interés compuesto te lo vas a llevar y eso es la bomba, pero luego quizá tienes que tributar una barbaridad de dinero cuando vayas a vender la posición final. Yo no sé si prefieres pagar todos los años un poquito a de repente cientos de miles de euros o decenas de miles de euros o no sé cuánto tiempo vas a estar invertido al final de la vida, ¿no? De este periodo. Y luego que no nos olvidemos de las comisiones, que al final si podemos tener un S&P 500 a 5 puntos básicos al año respecto a un índice, bueno, los fondos índices son baratos también, respecto a un fondo que nos va a intentar replicar el S&P 500 y quizá no lo va a batir por 1.5% al año, pues bueno, cada uno que tome sus decisiones o haga sus matemáticas. Pero si tú quieres algo barato, ágil, sencillo, que lo comprendas perfectamente, para mí los ETFs, los fondos índice, obviamente son los ganadores. Ahora bien,
Yo digo, yo también invierto en fondos. Hay mercados en los que los fondos tienen muchísimo sentido. Intento que sean fondos con bajas comisiones, que sean gestores de, bueno, pues de renombre, porque al final un fondo va a ser eso. ¿Quién está detrás gestionando lo que me va a dar ese valor añadido para yo pagar ese coste extra? ¿No? Ujú. Y luego cómo lo ha hecho. Y con respecto a comisiones en ETFs, también es un tema que creo que merece ser explicado, porque está la comisión que pone la gestora Uh-huh. por ese ETF, que suele ser muy baja, ¿no? Estamos hablando igual de un 0,0 algo por ciento. Pero luego también está la comisión que te va a cobrar tu banco, tu broker o lo que sea, ¿no? Que te tendría que sumar. Eso es, un ETF. Imaginaos, S&P 500 de Invesco, que lo acabamos de comentar. Cuesta 5 puntos básicos al año, 5 céntimos por cada 100 euros invertidos, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo voy a cobrar al inversor, efectivamente, como gestora. Pero según la plataforma en la que lo operes, vas a tener unas comisiones de custodia, que pueden ser más o menos, depende del banco, unas comisiones de trading, es decir, hay bancos que por operar un ETF te cobran 1 euro y otros que te cobran 20. Bueno, pues depende de cuánto operes y las cantidades que operes, pues quieres estar en unos y en otros. Entonces, al final, la experiencia de trading de un ETF puede ser muy barata o puede ser cara. También el spread que tú pagues de, oye, pues cuánto me cuesta venderlo y cuánto me cuesta comprarlo, ahí va a haber un diferencial, que también varía según la plataforma donde la operes. Entonces, yo por eso decíamos lo del tracking difference anteriormente también, para ver todos los costes asociados, ¿no?, en este tipo de ETFs. Pero sobre todo, yo diría al público que cuando vayáis a ejecutar ETFs, preguntéis sobre estas comisiones, ¿vale? ¿Cuánto os va a costar operarlo? ¿Cuánto os va a costar la custodia? ¿Cuánto os va a costar tal? Y si os parecen abusivas o si no os gustan, intentad negociarlas, porque al final hay muchas alternativas ahí fuera que son competitivas y que están para explotarlas, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Tendríamos los ETFs que tienen las comisiones más baratas de todas y luego tendríamos típico fondo de inversión de gestión activa, como más tradicional, que te va a ofrecer tu banco, que eso puede llegar a tener comisiones del 2-3% de tanto por meter el dinero como por de mantenimiento, de custodia, luego de salida, luego igual se van a llevar un porcentaje de la rentabilidad por encima de igual 7%, que al final si te vamos a hacer los números dices es que va a ganar más el banco que yo y yo he puesto mi dinero, que serían como los dos mundos totalmente distintos, que también existe interés compuesto en las comisiones. Efectivamente. Bueno, espero que fondos al 3% no compre ya nadie. Yo creo que esos ya no deberíamos de verlos. Pero sí que hay comisiones con las que hay que ser críticos. Pues hay comisiones de entrada y salida que quizá no nos las deberían de estar cobrando. Así que ahí preguntad, o por lo menos, pensadlo 2 veces. Hay a veces comisiones, pues, hay unos fondos que se llaman los hedge funds, que te cobran una comisión baja o alta, como lo queráis, pero una comisión X fija, y luego si lo han hecho excepcionalmente bien, pues quizá te cobran un 20% sobre ese sobreperformance, ¿no? O sobre esa rentabilidad súper adicional, por decirlo de alguna manera. Pues mirad hasta qué punto estáis dispuestos a pagar muchísimo más por esa rentabilidad mucho más adicional, ¿no? O muy superior. Sí, sed críticos con las comisiones. Yo también pienso que al final, gracias a Dios, tenemos un universo tan amplio de oportunidades de inversión que cuando algo no nos gusta es muy fácil encontrar un producto similar que se pueda ajustar a nuestras necesidades. Entonces, sed críticos y buscad gestoras de renombre, que tengan buenos gestores por detrás, que sean justos con las comisiones que os están cobrando y que vosotros, sobre todo, entendáis lo que os están cobrando. Porque al final es importante saber lo que pago y pagarlo contento. Oye, si estoy pagando esto por una gestión es porque me está compensando y la persona por detrás lo está haciendo muy bien. Entonces, ese sería mi consejo. Sed críticos y que tenéis un mar de oportunidades, que las explotéis todas. Para que la gente también lo acabe de entender perfecto, básicamente cuando ellos entran a su aplicación de su nuevo banco, de su broker, de su banco y compran un ETF, está ahí Macarena que ha vendido, por así decirlo, os ha puesto en contacto con los bancos, neobancos, para que esté disponible ese ETF. ¿Cómo es tu trabajo exactamente? ¿Qué es lo que tienes que hacer exactamente en tu día a día?
La verdad es que es buena pregunta porque justo empezamos con la parte de las plataformas digitales que son muy ágiles, la verdad, en dar de alta los ETFs. Ellos son muy proactivos, quieren tener la máxima disposición de producto para el cliente. Con bancos más tradicionales es muy diferente, tienen unos equipos de selección, que entonces es un proceso muy largo de due diligence para cada una de las estrategias. De esas estrategias, pues al final quieren que haya una selección más pequeña, pues para que el inversor no se pierda en las 10.000 maneras de invertir, ¿no? Que tenga 100 en lugar y sea más sencillo. Pero te diría que al final mi trabajo es acercar los ETFs a todas las instituciones, ya sean plataformas digitales, bancos, gestoras, pensiones, que conozcan las virtudes de mis ETFs. Entonces yo tengo que ser muy buena conocedora de mi producto y bueno, y tratar de... A mí siempre me gusta mucho la parte de la educación financiera, porque cuando hablamos de instituciones, al final todo el mundo es muy profesional, sabe lo que ve, sabe lo que busca, pero bueno, siempre digo que se puede aprender más, todos los días podemos aprender algo diferente y el auge de las plataformas digitales nos está permitiendo también participar en esta educación financiera para la gente más retail o la gente que quizá ha tenido menos contacto con las finanzas directamente, pero que quiere ser parte de este universo. En el canal hablamos mucho de Trade Republic. ¿En Trade podemos encontrar ETFs de Invesco? Yo creo que puedes encontrar todos los ETFs de Invesco, siempre y cuando sean aptos para retail. Y sí, Trade Republic te diría que es de las plataformas digitales más ágiles que existen ahora mismo en España para todo el tema de los ETFs. Hay una estrategia que a mí personalmente me gusta, pero de la que se ha hablado muchísimo, que es el plan de no hacer stock picking, sino invertir en SP500 de forma constante todos los meses con un poquito de dinero, en base a un poquito lo que cada uno pueda. En base a tus años de experiencia, a todo lo que sabes de ETFs, ¿crees que es una estrategia que sigue siendo válida a día de hoy? Yo creo que esa constancia de invertir, ya sea en el S&P 500 o en cualquier tipo de estrategia de por sí sola diversificada, siempre va a ser una estrategia hoy y mañana. Ahora bien, ¿te diría el S&P 500 solo? No, te diría que aunque esté diversificado este índice, inviertas todavía más, es decir, diversifiques todavía más, ¿no? Entonces, que tengas el S&P 500, pero que también tengas un poco más de renta variable global para poder diversificar entre emergentes, Europa, Japón, en general, que tengas un poco de renta fija, porque al final te va a dar otras características a la cartera. Te diría que siempre metas un poco de oro. Yo sé que los jóvenes ahora están emocionados con las criptomonedas, aunque, bueno... no eres muy fan, ¿no? Bueno, yo siempre digo que al final, si te descorrelacionan la cartera, mantener un 1% no me parece mal. Al revés. Sí que creo en los activos digitales en el futuro. Lo que no sé si se va a llamar Bitcoin, Ethereum o cómo se va a llamar. Lo que no ves bien es tener el 85% de tu patrimonio en eso, ¿no? Yo pienso que no es la mejor estrategia tener el 85% porque estás metiendo muchísima volatilidad y entonces mucha incertidumbre a cómo van a ser tus flujos en el futuro. Yo creo que lo mejor es invertir en economía real en la mayor parte de tu portfolio y luego tener asignadas determinados porcentajes a apuestas que tú creas en ellas a futuros, que los puedo llamar activos digitales. Ahora mismo nos están pidiendo muchísima inversión en defensa, inversión en toda la tecnología blockchain que quizá va a desarrollar toda esa parte de los activos digitales en el futuro, toda la parte de inteligencia artificial, es decir, todas esas temáticas, activos que surgen, etcétera. Obviamente creo que hay que estar expuestos a ellos de alguna manera, pero el 85% de la cartera seguramente lo tendría en renta variable con algo de renta fija a nivel más global. Es decir, invertiría en lo que están produciendo ahora las empresas para crear un PIB mayor mañana y ellas ser mejores cada año. Me gusta mucho la estrategia porque al final es tener como la mayoría del patrimonio en lo que lleva cientos de años funcionando, las empresas más grandes del mundo, incluso diversificado, no solo Estados Unidos, sino Europa, lo que comentabas, y luego tener pues ciertas apuestas. Me llama mucho la atención lo que dices de defensa, que entiendo que es un ETF que invierte en empresas relacionadas con la defensa, de venta de cosas para ejércitos y eso, ¿no? Es que hay distintos ETFs de defensa. Tú puedes tener los tradicionales que te pueden invertir en un Airbus y que al final son empresas más de aeroespacial y de defensa pura como la entendíamos en la Segunda Guerra Mundial. Y luego puedes tener las nuevas maneras de defensa, que podemos ir más por el tema de la ciberseguridad, la inteligencia artificial, etcétera. Entonces, al final, desde Invesco, pues la estrategia que estamos proponiendo
es un poco la innovación en defensa, es decir, cómo va a ser la defensa del futuro y cómo nos tenemos que posicionar en este sentido. Pero bueno, que como yo digo, hay distintas maneras de exponernos a defensa y esto es un tema porque está ahora de actualidad. Pero si mañana de repente Europa quita el $1 billón de Alemania que va a estar invertido en defensa, etcétera, pues de nuevo no hay que tener quizá el 85% de la cartera en defensa. ¿Vale? Con tener un porcentaje que nos permita beneficiarnos de este momento de mercado, pues oye, quizás suficiente. Bueno, pero son cosas interesantes que llaman la atención y que sale un poco de lo típico. ¿Qué otros ETFs así curiosos tenéis que puedes compartir? Tenemos más de 400 ETFs, a lo cual es difícil decirlo, pero a mí siempre me gusta la inversión en oro. En 2008 daba vértigo a 1.000, en el COVID daba vértigo a 2.000 y ahora parece que da vértigo a 3.000. Pero sinceramente para mí el oro es el descorrelacionador por excelencia de la cartera. Y cuando digo que descorrelación es que al final te da esa diversificación que necesitas, ¿vale? Cuando todo va mal, que te pueda apoyar y que vaya mejor. Entonces yo os diría, oro me parece idea como para la cartera siempre. Tenemos muchas peticiones de blockchain, porque al final es la gente cuando dice, vale, yo quiero estar invertido en criptoactivos, oye, pero es cómo invertimos en la tecnología subyacente de estos criptoactivos, cómo invertimos es para poder ser partícipes de toda esta transformación del ecosistema, ¿no? Pues ahí también estamos viendo mucho interés y me parece interesante. Inteligencia artificial se ha explotado el hablar de la inteligencia artificial, pero ¿quién no usa ChatGPT en este momento? Entonces me sigue pareciendo que es el futuro de la eficiencia de cómo vamos a hacer el trabajo. Entonces estas son como temáticas, pero como digo, más particulares y para apostar como en pequeños porcentajes en la cartera. Yo de nuevo te diría... ETFs a considerar, siempre globales, un FTSE All World, luego renta fija, siempre tendría un poco de renta fija en la cartera. Yo particularmente soy una persona de renta fija, entonces me gusta la renta fija subordinada, un poco cosas más especiales, pero si no sabéis de renta fija, pues tened un ETF global de renta fija y ya está. Y si nos da miedo un poco ahora la inflación, pues aparte de oro, quizá meter un poco más de materias primas en la cartera, tener un poco más de energía, tener un poco de lo que llaman livestock o agricultura, etcétera. Al final, pues todas estas tendencias que estamos viendo ahora en el mercado pueden ser inflacionarias. Es que esto es lo espectacular de los ETFs, que te permite estar hiper diversificado, poder tener cientos de empresas sin tener que invertir tantísimo dinero. O sea, alguien con 10.000 euros puede prepararse una cartera con cientos de empresas. Tú con 10 euros ya puedes acceder a un ETF que tiene un subyacente de 400 bonos. Sí, sí. O es decir, con muy poquito, porque tú lo único que necesitas es cuánto cuesta una acción de ese ETF. Y de hecho hay muchas plataformas digitales que te dicen, vale, pues hay un ETF que su acción cuesta 1.000, pero yo lo que voy a hacer es que lo voy a partir en trocitos para darle a los partícipes un trocito de la acción del ETF, de tal manera que puedan seguir invertidas en las 500 acciones del S&P 500 sin esos 1.000 euros, que puedan ser desde 100. Entonces eso es una cosa que las plataformas digitales ahora están haciendo muy bien también. Sí, sí, fraccionar ETFs, acciones. Me imagino que tú sabrás qué es lo que mejor se vende, cuáles son los ETFs que más llaman la atención, que la gente más invierte. ¿Crees que en lo que invierte la mayoría es lo bueno, es en lo que hay que invertir? ¿O pasa todo lo contrario? En lo que invierte la mayoría sí es lo bueno. Yo creo que cuando hablamos de la mayoría también tenemos que diferenciar mercados. Cuando hablamos de la mayoría en Estados Unidos, la mayor parte del mercado de Estados Unidos en ETFs es retail, es decir, es Adrián y Macarena. Cuando hablamos de la mayoría de ETFs en el mercado europeo, la mayoría es institucional, es decir, es el Banco Santander o Barclays. ¿Por qué crees que pasa esta diferencia? Es cultura financiera. Desde mi punto de vista, poco a poco el inversor más minorista en Europa está comprando más, está haciendo más partícipe de este mercado y hemos visto un crecimiento muy fuerte en países como en Alemania, donde las plataformas digitales han conseguido levantar mucho interés de todos estos inversores minoristas que ahora ya compran ETFs, pero en general es un tema de cultura financiera. El inversor americano, desde que tiene uso de razón, parte de su sueldo, etcétera, lo invierte automáticamente. Nosotros o lo gastamos o lo dejamos en la cuenta corriente o como mucho pues quizá compramos una casa y esa es nuestra inversión, ¿no? En inmobiliario, y tenemos un pisito. Hemos hablado también de los fondos de gestión activa, que durante los últimos años se han popularizado mucho los fondos pasivos que replican índices, pero aún así, pues sobre todo en ciertas instituciones nos van a intentar convencer, oye, no, mejor un fondo activo porque puedes llegar a conseguir mejor rentabilidad, y es cierto que hay algunos fondos que dan mejor rentabilidad, fondos de gestión activa, o sea que hay un gestor
con traje y corbata que te va a invertir tu propio dinero. Pero es muy complicado, ¿no? Llegar a descubrir cuáles son esos fondos. ¿Tú crees que vale la pena hacer una búsqueda para intentar encontrar ese pequeño porcentaje de fondos de gestión activa que sí que son más rentables que los indexados? Te diría que Invesco somos una casa tanto de gestión activa como de gestión pasiva, ¿vale? Nosotros pensamos que tiene valor la combinación de los dos. Yo ahora llevo el sombrero de ETFs porque soy la encargada de distribuir este tipo de activos. Entonces lo que te diría es que en gestión activa lo que hay que buscar no es un pequeño porcentaje. Los ETFs y los fondos de gestión activa que lo hacen bien, son muchos, pero hay que buscar aquellos mercados y aquellos gestores en donde podemos encontrar esas oportunidades. Con mercados te digo pues que quizá hay mercados menos eficientes, más ilíquidos, donde un gestor activo puede encontrar mejores oportunidades porque puede tener más información que el mercado en ese momento, porque se ha informado mejor, mientras que en mercados más eficientes es mucho más difícil. Y luego, por otro lado, que el gestor que hay detrás es importante, entonces sí que es verdad, pues confiar en gestores, pues en este caso en Invesco, que llevamos muchísimos años y de verdad invertimos mucho dinero en tener los mejores profesionales, pues puede tener más sentido. También te diría que la mayoría de nuestros clientes usan los dos tipos de activos, usan tanto ETFs como fondos de gestión activa para las composiciones de las carteras, y lo que hacen es que ya intentan buscar ese alfa, es decir, esa rentabilidad adicional a su cartera, no tanto del gestor activo que les está dando la rentabilidad teóricamente o prometida adicional, sino de la combinación de los distintos instrumentos. Es decir, esa asignación de activos, esa apuesta en este momento por USA y no por Europa, o esta apuesta, o sea, esta sobreponderación ahora mismo en duración en renta fija o esta infraponderación en esto otro. Es decir, con esta asignación de activos es como estamos viendo que ahora nuestros clientes están consiguiendo esta generación de alfa, esta generación adicional de rentabilidad para sus propios clientes. Uh-huh. Durante los últimos años, con todos los problemas que hubo en el mundo financiero, cuando empezaste, caída de Lehman Brothers, también en España tuvimos que rescatar a un banco, ¿tú crees que las instituciones financieras hicieron las cosas mal, por así decirlo, se aprovecharon de su situación, y eso también lo que hace es que a día de hoy como que haya la gente más tradicional que le cueste volver a confiar en los bancos? ¿O en invertir más que en los bancos? Sí, es una pregunta creo que difícil, pero es buena pregunta. Cuando yo llegué al mercado financiero había mucha desconfianza en los bancos. En España en concreto se habían colocado instrumentos quizá no adecuados para el perfil de riesgo de muchos inversores. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasó exactamente? Bueno, para mí es un tema de que tú tienes que cumplir unos objetivos de ventas de X cosas, ¿no? El que está en la sucursal del banco tiene el cuchillo por detrás para cumplir objetivos, entonces hay que vender lo que haya que vender. Y falta educación financiera, tanto el que lo vende como el que lo compra, falta transparencia, falta de regulación en ese momento. O sea, luego, lo que ocurrió es que se vendían unos productos financieros que nadie entendía muy bien lo que era ni el comercial banquero ni el cliente, y entonces lo iban comprando sin entender muy bien lo que pasaba, hasta que llegó la caída de Lehman Brothers, que todo cayó. Bueno, creo que es que estamos mezclando algunas cosas. Quizá caída de Lehman Brothers es un tema de dar préstamos y dar dinero a todo el mundo sin evaluar el perfil de riesgo. Entonces no sabes si te van a devolver ese dinero o no. Eso es todo el tema de las hipotecas subprime, ¿no? Subprime es: estoy dando dinero para que alguien se compre una casa que quizá no tiene una nómina y es que no me va a poder pagar ni las primeras cuotas de la hipoteca, pero yo se lo doy porque cuanto más hipotecas vendo, ¿vale? Pues mejores números hago para mi banco o mi entidad. Por otra parte, estábamos hablando de estos productos financieros que se estuvieron colocando quizá a personas que no se debían. Es probable, pero también estas personas, a nadie les puso una pistola en la cabeza para comprar estos productos financieros. Por eso digo que, por un lado, creo que no los comprendían los que los vendían, no los comprendían los que lo compraban, había presión por llegar a unos resultados y había en ese momento una falta de regulación que te permitía o que te obligara a evaluar un poco el perfil de riesgo del inversor antes de ofrecerle determinados productos, que eso es lo que ahora pues se hace muy a rajatabla.
se hacen unos test de idoneidad que los llaman, se mira cuál es un poco el perfil de rentabilidad-riesgo de ese inversor, su capacidad de endeudamiento, su capacidad de gasto, su capacidad de inversión, y según eso quizá es más apto a tomar más riesgo o menos. Y se le hacen unas propuestas u otras. Pero bueno, yo como digo, el ser humano pues nos equivocamos e intentamos aprender de los errores, y con estos errores luego surge la regulación que nos va a permitir tener esa mayor transparencia, etcétera. Muchos hablan de sobreregulación, porque al final quizá la regulación es buena, pero hasta qué punto es tan buena, ¿no? Entonces siempre hay límites. Pero bueno, que a día de hoy yo creo que está más o menos superado, se está trabajando todavía más en la transparencia, se está trabajando en educación, se está trabajando en que al final quien compra esos productos, quien adquiere esos préstamos, etcétera, pues sea con un análisis previo de su situación personal, de riesgos y financiera. Una persona que quiera invertir en uno, por ejemplo, de vuestros ETFs, ¿tiene que pasar sí o sí por un banco o un broker o un neobanco, o también se puede invertir directamente? Porque sé que hay otras gestoras, algunas que dejan en algunos países como invertir directamente con ellas. Nosotros no se puede invertir directamente con Invesco, nosotros no tenemos un broker como tal, somos una gestora independiente, y cualquiera que quiera acceder a ETFs de Invesco tiene que hacerlo a través de su banco o de su broker, efectivamente. Vale. ¿Y cómo ves, hemos hablado antes de Europa, del euro, cómo ves Europa actualmente? ¿Hacia qué rumbo nos dirigimos? Porque nos vemos como un poco eclipsados, ¿no? Por Estados Unidos, ahora Asia, y parece que somos continente olvidado. Bueno, yo no creo que seamos un continente olvidado. Yo lo que creo es que somos un continente maduro, somos un continente muy social, es decir, con una estructura de gastos muy fuerte para lo social. Yo creo que es muy bueno porque en general las personas en Europa viven muy bien, es decir, a nadie le falta educación o no debería, no le falta sanidad o no debería. Es decir, en general en Europa hay una sociedad media, ¿no? Que tiene acceso a todo tipo de bienes y servicios, por decirlo de alguna manera. Obviamente, pues hay unos que más y otros que menos. Esta estructura de gasto muchas veces nos hace ser menos competitivos respecto a otras regiones. Eso es verdad. Entonces, bueno, tenemos que conocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Tenemos que saber que somos un continente muy maduro, que somos un continente en el que las economías son diferentes unas a otras, en las que hay gobiernos de derechas o de izquierdas según los países, entonces pueden tirar hacia más gasto o menos gasto según el que tengas en ese momento, y que además nos hemos posicionado como un continente que ha apostado muy fuerte por la economía verde, que bueno, pues al final exige muchísimos costes, esa menor producción de energía para generar determinados bienes, pues al final te hace ser menos competitivo contra otras regiones. Entonces es un poco, yo sí que creo en Europa. Yo creo que los pasos que hemos dado pues son para que nuestros ciudadanos vivan mejor y para para crecer de una manera con conciencia. Pero estamos en un mundo global donde estamos compitiendo contra gigantes y que reconozco que es posible que nos estemos quedando atrás, efectivamente. Uh-huh. Luego también se habla de ahora, pues, oye, estos últimos años ha habido inflación, la gente siente que está perdiendo ese poder adquisitivo, que pues todo sube, el mundo es global y es global para lo bueno y para lo malo, y también pues si viene gente de otros países a vivir aquí, suben los precios, etcétera. Entiendo que no tienes la solución a todos los problemas, pero ¿cómo ves un poco esta situación que es una realidad que le está afectando a gente? Sí, yo creo que la inflación es el monstruo que se va comiendo poco a poco nuestros ahorros, y por eso creo que ante la inflación y ante esta pérdida de poder adquisitivo, sobre todo, y de nuevo, educación financiera y todo el mundo a invertir de manera constante, de manera consistente. ¿Caen las bolsas? Que no nos dé miedo que caigan las bolsas. Al final estamos invirtiendo en economía real. Es mucho más importante estar invertidos cuando rebota el mercado que estar invertidos cuando se cae el mercado. Es mucho más importante crear ese hábito y esa consistencia de inversión para no perder poder adquisitivo y poder ir creciendo con la economía, porque si al final estamos invertidos en las empresas, según van incrementándose los precios, ellos irán incrementando sus precios, ellos irán...
beneficiándose, también sufriéndolo, pero van a ser las que nos van a acompañar en esta trayectoria de inflación. Hablábamos antes de materias primas, si nos da miedo a la inflación que nos suba el pan, invirtamos en pan, ¿no? Entonces al final es un tema de si estamos invertidos en la economía, nos va a ayudar a hacer frente siempre a esa inflación. Ujú. Porque efectivamente, como tú dices, es de los mayores problemas, pero hay maneras de combatirlo, es saber cómo combatirlo. Sí, no, totalmente de acuerdo. Hay dos grandes estrategias a la hora de invertir, ¿no? Que sería el DCA, aportaciones periódicas o meterle todo de golpe. Uh-huh. En tu caso particular, ¿qué crees que es más interesante para un inversor que tiene ciertos ahorros y que le pasa a muchísima gente, que igual ahora les da miedo invertir porque lo ven todo muy caro? Ahora, estas últimas semanas es cierto que ha caído un poco, pero ¿cómo lo ves? Yo siempre digo que la primera vez que inviertes tienes que invertir un poquito más, porque tienes que coger esa parte que tú decides poner en funcionamiento a invertir y crearte una buena cartera. Pensarla, ¿no? Y que tengas tu porcentaje de equity, tu porcentaje de renta fija, tu porcentaje de materias primas, ese 1 o 2% en activos digitales si te apetece. Entonces la creas bien y dices, mira, me comprometo a poner todos estos euros en funcionamiento. Y a partir del mes que viene me comprometo a poner este porcentaje de mi sueldo de manera constante y consistente en esta estrategia que he diseñado. Entonces yo lo hago en casa. Es decir, al final todos los meses lo que hago es que cojo un porcentaje de mi sueldo, invierto un poquito para mí, un poquito para cada uno de mis hijos y automáticamente lo que he separado, cuando te digo que lo invierto es que lo separo de mi nómina antes de empezar a gastar y se invierte automáticamente en una cartera que ya diseñé hace tiempo. ¿Vale? Entonces eso, pues... Es un mix de las dos. Es como cuando Hacienda te retiene lo del IRPF. No deberías de verlo, ¿sabes? Es decir, al final es algo que automáticamente te va a salir de la cartera y no debes contar con ello. Porque si no lo vas a gastar, ya sea en compra, ya sea en... Es decir, yo ahora tengo una situación que tengo muchos gastos. Entre hipoteca, 3 colegios, compras, llámalo X. Y yo entiendo que la situación particular de cada uno es muy diferente. Hay épocas en las que vamos a poder invertir más, ¿vale? O reservar más para inversión y épocas que menos. Pero coger esa constancia siempre es buena. Entonces, pues podemos empezar con un 5% del sueldo, pues con un 5% del sueldo. Oye, que lo necesito todo, pues haz un 1%. Pero oblígate a hacer un 1%. Que ahora ya no tienes tantos gastos, ponte un 20%. Un 20% todos los meses. Bueno, ahí cada uno que evalúe su situación. Uh-huh. Pero el dinero invertido, al final, no es que deje de estar disponible. Al revés, de hecho, si lo tienes en ETFs va a estar disponible enseguida, inmediatamente. Pero es un hábito que es muy bueno cogerlo para luego, ¿sabes?, poder tener tus proyectos de futuro con estos ahorros que van a ir creciendo por sí solos. Sí, al final es convertir los euros que vas a tener en el banco en trozos de empresas que se dedican a hacer negocio y a ganar, y tienen como objetivo principal ganar dinero. Yo no conozco a ninguna empresa que tenga como objetivo principal perder dinero. Exacto. Así que en principio sí. deberían es de un activo que se devalúa, que pierde valor, a otro que su objetivo principal es ganarlo. Eso es. Entonces es un buen cambio. Algo que sería increíble, y yo creo que sería de lo que más podríamos aprender es, oye, ¿en qué invierte Macarena? Conoces un montón de activos, los 400 que tenéis en Invesco probablemente te los sepas prácticamente de memoria. Conoces un montón de gente, has trabajado en banca. Seguro que con la información que tienes no has tomado malas decisiones en ello. O puede que sí. Yo, de momento es verdad que más o menos me ha ido bien, pero el mercado es que ha acompañado mucho los últimos años. ¿Pero qué invierto? Os puedo contar más o menos mi cartera a grandes rasgos si lo veis. A mí me gusta mucho invertir en renta variable global en general y un porcentaje alto de la cartera. Y esa renta variable global dentro vas a tener un 60-70% de equity americano. Voy a tener luego un poquito de Europa, un poquito de emergentes, un poquito de Japón. Me gusta China, entonces intento siempre tener una exposición a China. Porque un ETF especial de China. Sí, en concreto en China tengo un ETF especial de China. Porque al final creo que es una economía que no está bien representada en los índices globales. Una economía mucho más grande de lo que representan los índices. Así que tengo que subir la exposición a China de manera paralela. Luego, como os decía antes, yo vengo de renta fija. Sé que han sido unos años muy difíciles de renta fija, pero había oportunidades muy buenas. Entonces, a mí me gusta mucho la inversión en renta fija subordinada. Renta fija subordinada, es decir, es invertir en aquellas emisiones de bonos de los bancos o de las empresas que van a tener, como dice la palabra, una subordinación respecto a la deuda senior.
Es decir, que quizá van a absorber pérdidas antes que otros bonos. ¿Por qué me gusta invertir en ellos? Porque al final me está dando una rentabilidad adicional con unas duraciones relativamente cortas. Y bueno, porque yo pues me gusta este mercado y me gustan estas apuestas. Y lo conoces y estás cómoda. Eso es, sí. Luego, siempre me gusta tener una asignación a oro. Reconozco que no tengo criptomonedas en la cartera. Tengo blockchain, eso sí, como proxy. Y tengo algunas temáticas que me gustan como biotecnología o inteligencia artificial. Y finalmente te diré que me gusta siempre guardar una parte en efectivo, pero cuando digo en efectivo no es en la cuenta corriente, es en algún fondo monetario, en la cuenta corriente de Trade Republic, al tipo del Banco Central Europeo, o en algo que, bueno, pues para cuando veo oportunidades, que tenga yo esa flexibilidad de entrar en ese mismo día con el dinero que tengo en efectivo en ese momento, pero que me esté dando una rentabilidad. Eso. Y con respecto a dónde tener el dinero, porque es algo que yo a nivel personal también lo pienso, oye, ¿tiene sentido tener en un broker todo? ¿Tiene sentido tener 3 brokers y dividirlo? ¿Cómo lo ves eso? Porque luego a la vez lo piensas y dices, realmente da igual porque está todo a mi nombre, el broker es como una interfaz que me permite ver lo que es mío, pero ¿cómo lo ves eso? Es que no sé si es el mejor ejemplo porque tengo muchas cuentas, muchos brokers. Yo utilizo bastantes. Entonces, por un lado tengo mi banco tradicional, donde tengo algunas inversiones. Y bueno, quizá tengo un plan de pensiones, tengo una hipoteca, entonces también al final es una inversión en inmobiliario. Y luego tengo cuentas, distintas cuentas en bancos digitales, pues donde me van a dar, pues en la parte monetaria, pues el tipo del BCE, luego otras que la operativa con los ETFs es súper eficiente. Hablábamos de otras pues que quizá pues te vas a Londres, te vas a Estados Unidos, te vas a Latinoamérica, te vas a distintos sitios y el tipo de cambio pues es perfecto, es muy cercano a la realidad, mientras que si voy a mi banco a pedir ese tipo de divisa, pues va a ser carísimo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo soy partidaria de explotar todas las oportunidades que nos brinda el mercado e intento explotarlas todas. Uh-huh. Y Macarena, para cerrar, ¿cómo te ves dentro de 10 años? Pues es una buena pregunta. Yo la verdad que soy una fiel defensora de que la vida te pone en tu sitio y que hay que dejar que las cosas muchas veces pasen por sí solas, ¿no? Quizá no tener tantísimos planes porque luego te lleva sorpresas. O tenerlos, pero amoldarte, ¿no?, a lo que te va enseñando el tiempo. Entonces, sí, a nivel profesional te diría que pues me encantaría ser la responsable de una empresa multinacional, me da igual que sea aquí en España o que sea en Reino Unido o que sea en Francia o que sea en otro país. Me encanta la vida internacional, me encanta viajar y me encanta trabajar. Así que quedarme aquí de responsable de ETFs o de responsable de la gestora de Invesco también me encantará. Creo que es una persona bastante optimista y que me encanta en general la vida, la disfruto muchísimo. Y además me gusta mucho compaginarla con la parte personal. Soy muy fiel defensora de que si tienes una muy buena vida personal y la puedes compaginar con tu vida profesional, es la mejor combinación. Tengo muchas iniciativas propias, me encanta el deporte, he creado un grupo divertidísimo de más de 70 mujeres golfistas jóvenes, súper divertido, donde vamos a competir este año y tenemos un montón de empresas que nos apoyan. Soy profesora en distintas universidades y másteres porque me encanta el tema de la educación. Soy muy partidaria además, sobre todo, de animar a te voy a decir en este momento a las mujeres, a que haya más mujeres en el sector financiero. El otro día hablaba con el Comité de Women in Finance del CFA y queremos animar a más mujeres a estudiar el CFA. Así que a las chicas que nos estéis estudiando, si queréis entrar en finanzas, formaos, interesaos, apuntaos al CFA que os va a enseñar un montón. Y apuesta por la educación. Quizá tener un proyecto educativo o social en el futuro me encantaría en 10 años. Y no me lo has preguntado, pero quizá para cuando ya no esté, que me gustaría, ¿no?, dejar aquí de legado. Me gustaría que mis 3 niños dijeran de mí lo que dijeran de su madre. Porque a mí lo que más me apasiona es intentar transmitir esta energía, esta pasión, pero sobre todo lo que yo heredé de mi abuelo y quiero transmitirle a mis hijos es el esfuerzo, ¿no? La dedicación de todos los días es lo que nos hace mejores. Entonces esas ganas de ser mejores es lo que a ellos les va a cambiar. Y me encantaría que dijeran, pues mira, mi madre era una persona
que trabajó muchísimo, pero siempre con mucha energía y mucha pasión, pero que disfrutó todavía más. Y bueno, sus días eran chicle, por decirlo de alguna manera. Nunca dejó de hacer planes ni con nosotros ni con la gente que más quería. Y eso es lo que me encantaría que dijeran de mí el día de mañana. Increíble. Y además has venido hasta aquí con la pierna rota. La rodilla la tengo un poco machacada. Y bueno, desde aquí te lo agradecemos y bueno, ilustra perfectamente lo que has dicho de que tus días son un chicle y mira, hacer 1000 cosas incluso cuando no estás en las mejores condiciones. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo. De verdad que estoy convencido de que a la gente le va a gustar, le va a servir, va a ser útil. Y nada, muchísimas gracias, Macarena. Muchas gracias, Adrián. Un placer estar aquí.